Doctora Silvia Josefina López Pérez es licenciado en Biología, doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Guadalajara y cuenta también con una especialidad en métodos estadísticos por parte del Centro de Investigación en Matemáticas del CONACYT. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara como responsable del Laboratorio de Neuroquímica. Desarrolla investigación sobre la participación de los sistemas de neurotransmisión en modelos animales de la enfermedad de Parkinson y alteraciones a consecuencia de la diabetes mellitus, con especial interés en el sistema de dopamina, que es justamente sobre lo que nos va a platicar el día de hoy. Su actividad como docente, ¿sí?, se relaciona o se orienta hacia la enseñanza del diseño y análisis de experimentos mediante el uso de la estadística y la metodología de la investigación. Ha dirigido varias tesis de licenciatura y posgrado, ha presentado sus resultados de investigación en diversos foros y publicaciones, tanto nacionales como internacionales, y cuenta con el reconocimiento de investigador nacional nivel 1 por parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y como profesor con perfil deseable por parte del PRODEP de la Secretaría de Educación Pública. Y hoy nos impartirá la charla Neuronas de dopamina. ¿Qué, dónde, cómo y para qué? He dirigido esta charla un poquito hacia preguntas fundamentales, que son las que están ustedes observando en esa lámina, porque, bueno, esta cuestión de las neuronas de dopamina es una cuestión un poquito curiosa, por llamarla de alguna manera. En primera instancia, suponemos, a la hora de querer definir qué son las neuronas de dopamina, pues suponemos, por lo que nos han enseñado los libros y pues diferentes publicaciones muy clásicas, que estas neuronas son aquellas pues, que producen el neurotransmisor dopamina. Además de que hay otras características que deben de cumplir para ser consideradas como tal. Por ejemplo, el tener algunas moléculas que permiten su biosíntesis, sobre todo la enzima tirosina hidroxilasa. Esta enzima, como seguramente muchos de ustedes saben, pues va a ser la encargada de transformar el aminoácido tirosina, primero a levodopa y después con la participación de otra enzima adicional, que es la dopa de carboxilasa, pues fabricar dopamina. Entonces, una de las cosas que se toma como marcador de las neuronas de dopamina, pues es la presencia de esta enzima, la tirosina hidroxilasa. Y pues después algunos han propuesto que además de esto habría que tomar la presencia del transportador vesicular, que es el que captura la dopamina una vez producida en el citoplasma de las neuronas y pues la mete en vesículas para tenerla disponible para su posterior liberación. Y es en ese sentido que, como ya dije, este marcador, la tirosina hidroxilasa, se ha tomado para identificarla. De este lado pueden ustedes observar una tinción en donde se marca precisamente esta enzima y en donde pues podemos ver la abundancia que existe de ella. Y pues, tradicionalmente es lo que se ha tomado como marcador de estas neuronas. Sin embargo, esta pues caracterización tan sencilla y esencial ha tenido varias evoluciones a lo largo de los años, porque luego resulta que las neuronas de dopamina definidas, como lo acabo de decir, pues no son solo eso, y hay muchísimas maneras en las cuales las neuronas de dopamina no son solo neuronas de dopamina, atendiendo a la definición que les acabo de compartir. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que no todas las neuronas de dopamina
liberan solamente dopamina. Entonces, eso pues, nos lleva a pensar que estas neuronas de dopamina no solo van a tener TH, ¿no? Sino que van a tener otros marcadores moleculares que van a corresponder a la síntesis de otras moléculas, inclusive de otros neurotransmisores. Y pues es controversial el tema de la coliberación, pero parece que es verdad para algunas de estas neuronas. Entonces, pueden liberar dopamina, pero también pueden liberar otra cosa, inclusive, como ya lo he dicho, otros neurotransmisores. Además, también resulta ser que no todas las neuronas de dopamina liberan siempre dopamina. A veces no lo hacen. Simplemente, a veces, por algunas cuestiones relacionadas con su microentorno, pues dejan de expresar la tirosina hidroxilasa. Y entonces ya no es posible identificarlas como neuronas de dopamina. Y puede ser inclusive que empiecen a sintetizar otro tipo de moléculas que puede ser que tengan o no que ver con la dopamina, pero la idea es de que pues, no siempre van a tener estos marcadores que les acabo de mencionar y que las identifican como neuronas de dopamina. De esta manera, algunos autores han hecho algunos trabajos muy interesantes en los cuales han demostrado que una neurona que en un momento dado tiene estos marcadores, en otro momento, pues simplemente no los tienen y ya no es posible identificarla como neurona dopaminérgica. Así que, pues resulta que estas neuronas a veces tienen como un conflicto de identidad, ¿no? Y lo que también es cierto es que existen diversas identidades en las neuronas de dopamina. En este trabajo, bastante reciente, estoy batallando un poquito con la barra esta de que no me deja ver toda la presentación, lo voy a poner acá. En este trabajo, en donde se utilizaron la expresión de varios genes en las neuronas típicas de dopamina, que más adelante les voy a decir en dónde están. Fíjense ustedes, todos esos puntitos azules, en principio, son neuronas que en algún momento tienen identidad dopaminérgica, vamos a decirlo así. Sin embargo, bueno, están ustedes observando en gris oscuro las neuronas, por ejemplo, estas de aquí, no sé si puedan ver mi cursor, espero que sí. Estas de acá están sombreadas en gris oscuro. Y esas neuronas tienen un marcador, digamos, clásico todavía de la identidad dopaminérgica, que es la presencia de la calvidinina. Y en gris más claro, que son estas de acá y estas de acá, están ustedes viendo las neuronas que tienen otro marcador típico, clásico de la identidad dopaminérgica, que es un canal de potasio rectificante. Ay, perdón. Que se llama así. ¿Dónde está mi cursor? Que se llama KCNJ6. Y además son neuronas que están expresando el transportador de dopamina, que en términos muy formales se llama CLC6A3. Entonces, estas dos grandes poblaciones dopaminérgicas, además, se pueden diferenciar por la expresión selectiva de genes particulares. Y esos genes particulares los vamos a observar en la siguiente lámina, que es esta de acá. Así que muy recientemente se han publicado algunos trabajos, y aquí el de Paulina es uno de los que a mí más me gustan porque es de los que me parecen como más claros en este asunto. Pues se ha propuesto la idea de una nueva clasificación de neuronas de dopamina, ¿no? Y esta nueva clasificación dependerá de aquel transcriptoma que finalmente expresan estas neuronas. Así, por ejemplo, se propone una clasificación que están ustedes viendo en la parte superior en el cuadro rojo,
en donde están agrupadas las neuronas de dopamina que expresan esos dos genes. Y enseguida, en color anaranjado claro, están ustedes observando la clasificación de neuronas de dopamina que expresan otros par de genes, ¿no? Entonces, esas dos, la anaranjada y la roja, corresponderían a las neuronas que típicamente todos identificamos como neuronas dopaminérgicas, o sea, aquellas que generalmente expresan TH y que generalmente expresan el transportador de dopamina y que están ubicadas en esta parte de acá del cerebro ventral. Es la imagen que están ustedes viendo en la parte inferior a su lado izquierdo. Entonces, ahí van a estar la gran mayoría de estas neuronas que expresan estos juegos de genes. Pero además, pues también podemos observar otras neuronas que serían las pintadas en amarillito, en azul cielo, en azul claro, en verde y en violeta, que si bien en algún momento dado expresan los marcadores clásicos, TH y transportador, en ciertas circunstancias pueden no expresarlas, pero sin embargo sí están expresando un conjunto de genes que las identifican espacialmente como neuronas de dopamina. Entonces, por eso, pues digo, ¿no? Que estas neuronas a veces tienen como crisis de identidad y no es tan fácil ubicarlas como lo que aparentemente son. Así que, pues, parece ser que nos estamos quedando un poco cortos con la definición de lo que es una neurona de dopamina. Y esto definitivamente hace las cosas más complicadas, ciertamente, pero también las hace más interesantes. Y motiva pues a seguir en el campo de la investigación de estas neuronas por sí mismas, más allá de las funciones biológicas que tienen en la función del cerebro, en las patologías relacionadas con el cerebro, de las cuales hablaremos un poco más tarde. Entonces, esto las convierte per se en un objeto de investigación muy interesante, muy importante también. Bien. ¿En dónde están estas neuronas? Antes de platicarles el en dónde, quisiera yo referirles un poco, recordarles un poco, traerles a su memoria cómo es la forma o la distribución que tienen los principales núcleos en el cerebro de los humanos, que es la imagen que están ustedes observando de su lado izquierdo arriba, cerebro de humano en corte sagital, en donde pueden ustedes observar en diferentes colores los principales núcleos del cerebro de los humanos, visto de lado, en corte sagital. Y en la parte de abajo de esta misma imagen están ustedes observando cómo es la distribución en el cerebro de la rata. Esto es importante porque, pues, yo creo la mayoría de los estudios que hacemos los investigadores básicos, pues son en ratas o en ratones. Y una de las cosas que me parece primordial entender es cuál sería como la equivalencia, ¿no? Al menos espacialmente, de los lugares en los cuales nosotros nos vamos a ubicar. Entonces, en ese sentido, resulta ser que las neuronas de dopamina, si bien tienen algunos pequeños núcleos en regiones más frontales del cerebro, al menos de la rata, la mayoría de ellas están en la región que se llama entre el puente, el cerebro medio, ¿sí? Ya en regiones muy posteriores del cerebro, así casi en el principio del tallo, ¿de acuerdo? Y entonces esa zona correspondería a esta en el cerebro de los humanos y pues a esta en el cerebro de las ratas. Entonces son regiones ya bastante posteriores en el cerebro.
Y de este lado, del lado derecho de su pantalla, pueden ustedes observar esos círculos verdes que dicen A13, A15, etcétera, etcétera. Pues esos son los sitios, no son núcleos, no alcanzan a ser núcleos, son aglomeraciones de neuronas con identidad dopaminérgica. Entonces, como pueden ustedes observar, pues hay varios montoncitos, vamos a decir, ¿no? De neuronas de esta naturaleza en el cerebro, ya en las partes posteriores, ¿sí? Y las ratas tienen una pequeña parte de neuronas de dopamina acá, enfrente, en el bulbo olfatorio. Bueno, en el laboratorio estamos interesados sobre todo en las neuronas de esta sección, la sección A8, 9 y A10, que corresponde anatómicamente a las áreas de la sustancia negra, pars compacta y pars reticulata, al área tegmental ventral y al núcleo retrorubral, perdón. Y nos interesan estas neuronas en específico, bueno, porque de allí surgen las proyecciones que llevan dopamina a muchísimas áreas del cerebro, que serían pues las flechas verdes que surgen de estos pequeños acúmulos a 8, 9 y a 10 y van a regiones muy específicas del cerebro. Y si nosotros hacemos un corte en el cerebro a la altura de donde están ustedes observando la línea roja y lo vemos como de frente en un corte coronal, entonces podemos observar estas regiones que corresponden a la sustancia negra de la rata, en donde podemos ver estas neuronas de dopamina que en lo particular nosotros hemos estado abordando desde hace ya algunos años. Entonces, como pueden ustedes observar, pues son como 20 neuronas, ¿no? Son poquitas. Realmente como que, obviamente no son 20, pues es mi manera de decir que son muy poquitas, ¿no? Sin embargo, a pesar de su número pues tan discreto, se ha calculado de hecho que los humanos pues tienen alrededor de 500,000 neuronas dopaminérgicas y las ratas pues tal vez unas, no sé, 250,000, 300,000 y se me hacen muchas. Y sin embargo, estas poquitas neuronas ejercen unas funciones muy importantes en el cerebro. Y básicamente lo que sabemos o lo que se ha mejor caracterizado es lo que pasa cuando no están. O sea, cuando carecemos de la señal dopaminérgica adecuada es cuando realmente vienen los problemas. Bien. Entonces, eso sería la parte de dónde están. Están por allí diseminadas en algunos pocos acúmulos en el cerebro y principalmente están aglomeradas por allí en el cerebro medio, en estas áreas que como ya comenté son de nuestro interés, la sustancia negra y el área tegmental ventral. Bueno, vamos a la que sigue, esto no se mueve. Bueno, damos una tinción para mostrarles cómo se ven de bonitas. Esta es una tinción en la rata. En verde están ustedes observando la marca para tirosina hidroxilasa. Estas serían las de la sustancia negra y las de la parte más central corresponderían a las del área tegmental ventral. Además están marcando con rosa una ribonucleoproteína allí. Y otra cosa bastante interesante de las neuronas de dopamina y que también habla un poquito de esta identidad, crisis de identidad que luego tienen, es que luego encima no permanecen en un solo lugar como debería de ser, ¿no? No son un acúmulo compacto, vamos a decir, porque vean ustedes, por ejemplo, en esta imagen, cómo envían proyecciones afuera de su área circunscrita, ¿no? Entonces ni siquiera les gusta quedarse donde deben estar. Siempre andan por allí mandando proyecciones fuera, ¿sí?
Y entonces son como dedos, ¿ok? Que proyectan hacia regiones que están anatómicamente muy cercanas y que definitivamente eso nos habla de algunas otras interacciones moleculares, químicas, por supuesto, que pueden tener con esas áreas subyacentes a ellas. Acá vemos un acercamiento, son neuronas de naturaleza bipolar y pues estas son imágenes muy lindas que se pueden tomar de ellas. Además de que la tinción son bastante nobles, se dejan teñir muy fácilmente, realmente. Bueno, para la parte de, pues, cómo hacen lo que hacen. ¿Sí? Aquí también es interesante el estudio de estas neuronas, porque luego encima tenemos una visión por, digamos, las cosas obvias que nos han enseñado los trabajos que se han desarrollado en diferentes partes del mundo hasta el momento. Tenemos una visión, a mí me parece un poco restrictiva, de la función de las neuronas de dopamina. Y voy a mencionar eso un poco más tarde, cuando hablemos de la función. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hacen lo que hacen? Pues como todas las neuronas, estas también forman sinapsis y luego forman circuitos, ¿sí? En cuanto a la sinapsis de las neuronas de dopamina, pues, ¿qué podemos decir? Pues también hay cosas aquí muy interesantes que nos sacan, digamos, del conocimiento convencional. Del lado izquierdo de su pantalla, ustedes pueden ver una caricatura de cómo tenemos la concepción de la sinapsis, ¿no? Pues tenemos una neurona que le llamamos la neurona presináptica, que está, pues, caricaturizada en esta sección. Este sería como el axón de una neurona presináptica, en donde, bueno, pues sabemos que hay vesículas que tienen un neurotransmisor adentro, empaquetado, y que este neurotransmisor, pues, se va a liberar cuando llegue una señal de calcio, una señal despolarizante. Estas vesículas, pues, se van a fundir con la membrana plasmática y van a liberar el neurotransmisor en este espacio que le conocemos como la hendidura sináptica. Y luego, pues, va a haber unos receptores en otra neurona que sería la postsináptica. Los receptores, pues, ya sabemos, son especies de puertitas que van a permitir la entrada del neurotransmisor y entonces va a generarse un cambio, una respuesta en la neurona postsináptica. Pues esa está la visión clásica de la sinapsis, ¿no? Esto está muy bien. Si nosotros imaginamos, pues, un axón como este que está dibujado en la imagen del lado izquierdo, pues una estructura discreta, ¿sí? Sin más problemática que un bulbo ahí. Pero, pues lo que sabemos de las neuronas dopaminérgicas es que tampoco les gusta ser así. Y lo que están ustedes observando del lado derecho de su pantalla, pues es un axón terminal de una neurona dopaminérgica. Estas flechitas en negro que están ustedes viendo en el extremo derecho de su pantalla, pues corresponden a la dirección, digamos, del axón. Son axones que salen de una neurona de la sustancia negra que están ustedes viendo en B. Entonces, esta flechita que dice axón correspondería a una de estas que están de este lado. Entonces, fíjense lo que hace ese axón. Tiene una arborización increíble, increíblemente amplia. Y lo que están viendo en la parte de abajo de la pantalla, pues es, digamos, como una representación tridimensional del espacio que ocuparía ese solo axón de una neurona dentro de su área de proyección, que sería en este caso el caudado putamen o el cuerpo estriado de las ratas. Entonces, en primera instancia, el hecho bastante ya probado de que los axones de las neuronas de dopamina no son como están en los libros, pues ya nos pone un nivel de complejidad bastante grande de tratar de comprender entonces cómo es
la sinapsis de estas neuronas. ¿Cómo se van a comunicar con otra neurona en esta área tan enorme de proyección que tienen? Y bueno, esta es otra neurona. Este es un dibujito, lo que están viendo ustedes del lado derecho de su pantalla, pues es un dibujo en el microscopio de cámara clara que se hace también de una arborización de una neurona que sale de la sustancia negra y que llega al estriado. Y es interesante observar cómo esta arborización tan grande se pierde, sobre todo en casos de enfermedad de Parkinson, que es de lo que se trata este artículo, ¿no? Y entonces perdemos toda esa arborización tan grande. Y lo que están viendo, bueno, pues es la consecuencia de una terapia regenerativa. Entonces, a lo que llamo aquí su atención es cómo nos confronta esta neurona de dopamina con la imagen clásica que tenemos de la sinapsis. No es así. Hay otras neuronas que también hacen esto. Casi todas las neuronas catecolaminérgicas, que es el grupo químico al cual pertenece la dopamina, les gusta hacer esto, ¿no? Así es, así son ellas. Lo que luego llevó a desarrollar un concepto para explicar cómo sería esta sinapsis, ¿verdad? Y contrario a lo que se conoce como la neurotransmisión cableada, que sería como el modelo clásico que están ustedes observando en la pantalla de su lado derecho inferior, pues entonces surge el concepto de neurotransmisión en volumen, ¿sí? Para tratar de explicar cómo sería el mecanismo de comunicación de las neuronas, por ejemplo, las de dopamina, con otras neuronas. Y este mecanismo, muy simplificado, es lo que ustedes pueden observar en su pantalla del lado izquierdo, en donde pues tenemos un axón de una neurona de dopamina que está llegando a un campo de proyección que bien podría ser el cuerpo estriado. Y entonces, pues se libera el neurotransmisor en un área grande, tal vez alejada de donde están los receptores postsinápticos, y es como si bañara una gran sección. Y es lo que yo traté acá de poner como una regadera. O sea, realmente lo que debemos imaginar cuando pensamos en sinapsis o en neurotransmisión de dopamina, pues yo creo que habría que pensar mejor en una regadera de área amplia, ¿sí? En lugar de pensar en el modelo clásico, que es lo que están ustedes observando acá. Y la otra cosa que hay que decir con respecto de cómo la dopamina hace lo que hace, o lo que creemos que hace también, hay que pensar en su naturaleza de neurotransmisor regulador. Entonces, sabemos que en el cerebro hay neurotransmisores clásicos que son inhibidores, que son excitadores, como en el caso del ácido glutámico y del GABA, por ejemplo, ¿no? Que son el excitador e inhibidor por excelencia. Entonces, la dopamina no es ni uno ni el otro, sino que es un neurotransmisor regulador que regula a otros neurotransmisores. Entonces, ahora sí es como decirlo de una manera muy sencilla. Si sabemos que el glutamato es excitador y pensamos en que la dopamina va a regular la excitación, pues entonces ahora sí que tal vez a la dopamina le toca regular qué tanto excita el glutamato o qué tanto inhibe el GABA. Entonces, este sería como el juego de la neurotransmisión basada en dopamina. En primer lugar, hay que pensarla como regadera, neurotransmisión en volumen, y en segundo lugar, hay que pensarla como un regulador que va a precisamente regular o modular la fuerza de la excitación o la fuerza de la inhibición. Y luego encima, si uno se pone a pensar que es muy probable que también regule, por ejemplo, a la serotonina o a otros neurotransmisores que también son reguladores, pues entonces esto se complica
bastante. Pero en términos sencillos, pues hay que pensar en estas dos cosas, ¿no? Su función reguladora y su característica de ser unas neuronas que median la neurotransmisión en volumen. Bien, además de tener estas características en su manera de comunicarse con otras neuronas, pues las neuronas de dopamina, como la mayoría de las neuronas en el cerebro, pues va a formar circuitos que en primera instancia pues permiten como llevar las moléculas neurotransmisores del lugar donde se producen a otros sitios del cerebro. Entonces, evidentemente las neuronas de dopamina participan en una gran cantidad de circuitos, pero yo les voy a hablar solamente de dos, que son los que realmente nos interesan a nosotros. Y uno de estos circuitos se los muestro acá, tanto en el cerebro de los humanos, en la parte de arriba, izquierda superior, y en el cerebro de las ratas, izquierda inferior. Y estos dos circuitos son el que va de la sustancia negra hacia el cuerpo estriado. Y de la sustancia negra y o mezclados del área tegmental ventral hacia regiones frontales del cerebro, pasando por el núcleo que se llama el núcleo accumbens. Lo podemos observar tanto en el humano como en la rata. Anatómicamente se parecen bastante. Funcionalmente parece que también, aunque bueno, obviamente con las limitaciones que nos da estudiar los circuitos en las ratas. Entonces, estos son los circuitos nigroestriado y el circuito mesolímbico cortical, que están ustedes observando acá. Y estos dos circuitos son sumamente interesantes. Y lo son desde mi punto de vista, ¿sí? Porque no son circuitos puros, ¿no? Sino que son circuitos bastante mezclados. En esta imagen del lado derecho, ustedes pueden observar en diferentes colores diferentes neurotransmisores que participan en ese circuito. A pesar de que los que nos gustan las neuronas de dopamina y la neurotransmisión dopaminérgica les llamamos circuitos dopaminérgicos, pues no son tan así, ¿no? Sino que se ven alimentados por otros neurotransmisores, muchos, ¿no? Aquí podemos ver neuronas de dopamina, pero también GABAérgicas, glutamatérgicas, serotoninérgicas y o de otra naturaleza, catecolaminérgica en general. En amarillo están ustedes viendo las áreas de origen, que son la sustancia negra, su parte reticulata y compacta, el área tegmental ventral. Y luego están viendo también en amarillo las áreas o las líneas que indican pues las proyecciones, ¿no? Aquí está la del estriado, de este lado está la que va hacia la corteza, pasando por el núcleo accumbens, y de este lado pueden ustedes ver un corte en donde pueden ver cómo se aglomeran diferentes neuronas de diferente naturaleza. En este circuito, pues que le llamamos dopaminérgico. Entonces, ya se imaginarán ustedes el rejuego de neurotransmisores y de modulaciones que hay en estos circuitos. Y eso es lo que los hace pues bastante interesantes de estudiar. Momento, aquí está. Y bueno, en cuanto habla uno de circuitos, ¿hay algún problema? ¿Me escucho bien? Ok, escuché a alguien hablar. En cuanto a hablar de circuitos, pues aquí les estoy presentando uno de los circuitos más caracterizados y pues que por alguna razón se le ha dado más importancia. Y la razón es, por supuesto, su participación en enfermedades como la enfermedad de Parkinson. Este es el circuito
que se daña en esta enfermedad. Y entonces resulta ser que mucho de lo que sabemos de estas neuronas y cómo funcionan los circuitos en los cuales participa son precisamente en el estudio, han surgido del estudio de la enfermedad de Parkinson, en donde lo que sucede pues es que desaparecen las neuronas de la sustancia negra y entonces todo el circuito en el cual participan, que esencialmente es motor, se descompone. Y eso resulta en las manifestaciones, sobre todo motoras, de esta enfermedad, cuando se observa en etapas tardías. Y bueno, por último, ¿para qué sirven las neuronas de dopamina? Pues a lo largo de las charlas que hemos tenido en la semana, varios de los colegas que han estado aquí han presentado diferentes funciones en las cuales se ven involucradas las neuronas de dopamina y aquí les menciono solo algunas. Por supuesto, en el movimiento, en la regulación de los movimientos finos, movimientos intencionados, motivados, por supuesto. También se habló por ahí en algunas de las charlas de cómo participa en la regulación de la secreción de prolactina. En el sistema de recompensa, o lo que se llama el sistema de recompensa, se ha hablado bastante en esta semana del cerebro. Y pues también sabemos que, por ejemplo, la depresión de dopamina está relacionada con ansiedad, depresión y con los síntomas negativos de la esquizofrenia, con la apatía, la anedonia, por supuesto la enfermedad de Parkinson. Y una neurotransmisión dopaminérgica exacerbada se relaciona con algunas patologías presentes en el trastorno bipolar y en la esquizofrenia. Entonces, son algunas de las funciones. Obviamente, pues todavía estamos en el estudio de para qué sirve. Y en lo particular, yo quisiera terminar esta charla hablándoles de una de las funciones que tal vez no es tan obvia para las neuronas de dopamina y sus circuitos, que es la memoria. Nosotros hemos hecho estudios últimamente tratando de responder preguntas que tienen relación con los procesos de memoria en los que pudiera estar relacionada la dopamina, las neuronas de dopamina y los circuitos que esta forma. Y pues para ello lo que hemos hecho últimamente en la tesis de Marco Antonio Noriega, en su tesis de licenciatura, es un abordaje muy clásico que se utiliza para estudiar la función de los neurotransmisores y pues es quitarlos o depletarlos, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es dañar las neuronas a nivel del cuerpo estriado, ¿sí? Tratando de producir una degeneración retrógrada hacia la sustancia negra. Entonces lo que hacemos es inyectar aquí una droga que se llama 6-hidroxidopamina, esperar algunos días a que suceda la degeneración retrógrada de las neuronas de dopamina en la sustancia negra y luego ponemos a nuestros ratones a hacer algunas funciones de memoria muy sencillas. Y se las muestro. Obviamente lo que vamos a ver aquí en primer lugar pues es un daño motor en los animales, ¿no? Porque estamos dañando una vía esencialmente motora. Así que lo que están ustedes observando en la lámina es un ratoncito que ponemos en un cilindro transparente de plástico y las ratas cuando se ven en un espacio restringido, lo que hacen es levantar sus patitas delanteras, empezar a husmear por ahí a ver en dónde pueden escapar. Y lo que nosotros observamos es cómo manejan sus patas, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente todo el mundo ha observado los enfermos de Parkinson que tienen un temblor en sus manos, en sus brazos, es un temblor incontrolable y es lo que más o menos tratamos nosotros de observar. Y lo que están ustedes observando en las gráficas de la derecha es el resultado de, primero, cómo apoyan sus patas en la gráfica de arriba y después cómo arrastran sus patas en la gráfica de abajo. Les voy a pedir que observen en la barra que dice Sham,
en la gráfica de arriba, esos shams son animales que no tienen absolutamente nada, y a través del tiempo que están ustedes observando en los diferentes cuadros de la gráfica, a través del tiempo esta barra sham, pues no tiene ningún cambio. Entonces, quiere decir que la rata o el ratón apoya sus patas indistintamente en la izquierda y la derecha sobre el cilindro de manera normal. Cuando nosotros dañamos esta vía que está representada en la gráfica grisecita, que dice 6-hidroxidopamina, entonces lo que observamos es que pocos días después del daño, pues la rata todavía sigue utilizando sus dos patas de manera casi normal, pero según va transcurriendo el tiempo, deja de utilizar una de ellas. Entonces, este resultado pues nos habla de que el daño está apropiadamente hecho, que la rata ha perdido el control motor de su pata, y entonces esto es una manera de corroborar que el modelo está bien hecho, que el daño fue bien hecho. Acá estamos viendo el arrastre de las patas, no están viendo la barra de la sham o de las intactas, pues porque esas ratas o ratones nunca arrastraron su pata. En cambio, la que fue dañada, pues vean, digamos, la dimensión del arrastre de sus patas, representado por la barra gris. Las otras no vienen al caso para esta explicación. Bien, entonces una vez que estuvimos seguros de que habíamos dañado esta vía, pusimos a los ratones en una prueba de memoria. Es una prueba muy clásica también, que se llama de reconocimiento de objetos y que consiste en poner al ratón, al animalito, pues son dos juguetes, ¿sí? Dos juguetes iguales. Y la idea es preguntarle al ratón, al animal, una vez que ha visto estos dos juguetes, si se acuerda en momentos subsecuentes de cuál ya vio y de cuál es nuevo, ¿sí? Entonces, el animal, cuando le preguntamos eso, pues nos responde con tiempo de exploración del objeto, ¿no? En un animal normal, debería de llamarle más la atención el objeto que es nuevo, con respecto del objeto que ya conoce. Es un comportamiento normal de los animales en general, prestar más atención a lo nuevo que a lo que ya es común. Y entonces lo que hacemos es que en diferentes momentos le vamos cambiando el juguete, dejando siempre uno que es igual, siempre. Entonces el ratón, lo que en un comportamiento normal, debería de olvidarse del que ya conoce, o sea, ya lo conozco, no me llama la atención, no es novedoso, y prestarle más atención al que le vamos poniendo nuevo. Y eso, bueno, lo vamos monitoreando en función del tiempo que le dedica, ¿no? Al objeto nuevo y al objeto viejo. Y luego, con algunas manipulaciones matemáticas de estos tiempos, construimos lo que le llamamos el índice de discriminación. Y lo que están observando en este momento, pues son las gráficas de este índice de discriminación en 3 tiempos, ¿no? Pronto después de haberle hecho el daño, que es T1, algunos días después de haberle hecho el daño, que es T2, y más días después de haberle hecho el daño, que es T3. Entonces, pocos días después de la cirugía, lo que nosotros observamos, nuevamente llamó su atención a la barra sham, ¿sí? En los 3 cambios de juguete, que serían estos 3 cuadros. Pero lo que observamos es que el índice de discriminación, o sea, la capacidad del animal de darse cuenta de que el juguete ha cambiado o no, pues se mantiene de una manera adecuada en los sham. Mientras el índice de discriminación llega o se acerca más a 1, quiere decir que su poder de diferenciar el nuevo juguete del viejo está normal. Y mientras más se va alejando del 1, entonces quiere decir que ya no sabe si el juguete es nuevo o ya lo vio. Bien, entonces en T1, el animal sham puede discriminar bastante bien, lo que se refleja en la barra gris llena.
Cuando hacemos el daño y lo vemos pocos días después de la cirugía, lo que está representado con la barra gris, que dice 6-hidroxidopamina o 6-OHDA, pues entonces observamos que los animales reaccionan como esperamos, ¿no? O sea, pueden discriminar de una manera adecuada el objeto que ya vieron y el que es nuevo. Sin embargo, según van pasando los días después del daño, o sea, nosotros inferimos, según van desapareciendo cada vez más neuronas de dopamina, esta situación pues ya no es la misma. Como pueden ustedes observar en el conjunto de gráficas marcadas con T2, donde podemos ver pues el animal sham se sigue comportando como esperamos, o sea, puede discriminar el objeto nuevo del viejo, pero aquel animal que dañamos, que es la barra gris marcada con 6-OHDA, pues ya no puede. Y según le vamos poniendo objetos nuevos, siempre conservando el ya conocido, al animal le cuesta cada vez más trabajo diferenciar si el juguete que le hemos puesto es nuevo o ya lo vio. O sea, sigue dedicando mucho tiempo al objeto que ya conoce. No guarda memoria de que ya lo vio. Sería una interpretación muy, un poco burda, pues, del resultado. Y cuando lo probamos, casi 30 días después de haberlo hecho el daño, pues el animal, la verdad, representado por las barras grises, va perdiendo cada vez más esa capacidad de recordar un objeto que ya vio. Entonces, una conclusión de estos trabajos fue que la deficiencia de dopamina en la sustancia negra, ¿sí?, afecta el proceso al menos de adquisición de este tipo de memoria. Esta prueba lo que monitorea es memoria de corto plazo, no espacial, que además se considera memoria explícita, o sea que necesita construir, el tipo de memoria explícita necesita construir un background de memoria para poder discernir entre los objetos que ya vimos de aquellos que no conocemos. Entonces, a mí me ha parecido muy interesante este resultado, porque si pudiéramos extrapolarlo a un comportamiento humano, tal vez nos está diciendo que deficiencias en dopamina probablemente interfieran con el proceso de aprendizaje, porque la memoria es un prerequisito necesario para el aprendizaje. Si no podemos construir memoria, entonces, pues probablemente tengamos algunos problemas con el aprendizaje. Bien, y pues de manera general y para terminar, yo quisiera dejarles pues este mensaje. Las neuronas de dopamina, como otros neurotransmisores reguladores, modifican la función cerebral en formas que pudieran parecer sutiles. Es difícil estudiar cuál podría ser el efecto de quitarlo o ponerle de más, tal vez. Y esto, claro, va a influenciar las funciones directas de otros neurotransmisores considerados clásicos, como lo mencioné anteriormente. Bueno, pues en el parte del tiempo, esto es todo lo que yo quería decirles el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y, por supuesto, estoy abierta a sus preguntas que trataré de contestar. Bien, muchas gracias a la doctora Silvia. Bueno, tenemos aquí saludos, buenos días. Y tenemos aquí una pregunta de Fernando Cruz. Además de saludarte, te pregunta si podrías explicar un poco cómo construir ese índice de discriminación. Ya que por lo que veo, déjame terminar el comentario, dice aquí él, ya que por lo que veo no es un índice de probabilidad dado, que no son valores entre 0 y 1. No, en realidad es muy sencillo. Lo que hacemos es dividir simplemente el tiempo que el ratón dedica al objeto nuevo y al objeto viejo. Entonces tú divides el tiempo que dedica a cada uno de estos objetos, lo divides y así obtienes el índice
No sé si puse la referencia en la lámina. Por ahí hay muchísimos trabajos que utilizan el índice de esta manera, o bien muchos otros trabajos también. Lo que grafican es simplemente el tiempo en segundos que el animal dedica a un objeto y al otro objeto. Entonces, hasta el momento son válidas las dos, pero el índice se construye con una simple división. Divide los tiempos y los multiplicas por 100. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, quiera tomar el micrófono. ¿Puedo comentar? Sí, claro. Claro. Adelante. Ay, como siempre, Silvia, excelente, súper clara, muy didáctica tu presentación. Gracias. Y pues muy interesante, ya sabes que estamos enamorados de la dopamina. Fíjate que en ese contexto de la no identificación tan definida de las neuronas dopaminérgicas y la variabilidad en este sentido, me pregunto si también esta complejidad se debiera a estos procesos de cotransmisión. Ya ves que en muchos casos tenemos neuronas que tienen vesículas de neurotransmisor clásico y a la vez vesículas, por ejemplo, de péptidos neuroactivos, ¿verdad? Y entonces la liberación de cada uno de ellos va a depender efectivamente de la estimulación, del grado de estimulación que se recibe a nivel de sinapsis. Entonces, esa es la pregunta, o sea, ¿qué sabes tú acerca? O sea, ¿cuáles son los cotransmisores que están efectivamente coexistiendo con estas neuronas dopaminérgicas? Fíjate que cuando yo supe de esto, la verdad sí me chocó un poquito porque entonces como que movía demasiado las cosas que yo sabía, ¿no? En algunos de los congresos hubo alguien que presentó inclusive evidencias de la cotransmisión con glutamato. Así Entonces, es. Así ¿Cómo es posible? Exactamente. Sí, entonces eso complica demasiado las cosas. Y además, bueno, conocemos los neuropéptidos que se coliberan de manera, digamos, aceptada por todo el mundo junto con la dopamina. Pero además yo también agregaría, no hay que olvidar la neurotransmisión tónica, o más bien la liberación tónica de dopamina. Porque si bien hay dopamina vesiculada que se libera en función de estímulos, pues también hay dopamina libre en el citoplasma que está demostradísimo que se libera de manera tónica. Entonces, sí es posible que en algún momento tal vez pierdan su identidad dopaminérgica en función de los marcadores que conocemos, pero lo que no sabemos es si la liberación tónica de dopamina también se detiene. Esto, la verdad, yo no encontré o no he encontrado ninguna referencia que las he buscado. Sí. En cuanto a otra coliberación, aparte de con glutamato, no tengo yo conocimiento. Ok. Pues sí, efectivamente ese nivel de complejidad es enorme, ¿no? Tenemos los tipos de sinapsis clásicos, ¿verdad? Axoaxónica, axodendrítica, axosomática, nos lo aprendimos desde que éramos chiquitos y todo, pero ahora ha cambiado tanto. Ahora esta modalidad de las espinas dendríticas y la especificidad de la forma y que no sé qué, la verdad, entre más sabemos, creo que menos entendemos. Menos entendemos, es verdad. Y yo creo que cuando hacemos investigación de las cuestiones dopaminérgicas, nunca estamos conscientes de la neurotransmisión en volumen. Así es. O sea, seguimos considerando la sinapsis clásica, entonces creo que nos falta considerar esa dimensión de la neurotransmisión en volumen para de veras tratar de explicar los resultados que estamos observando, que pues está complicado pensando en esa condición de la regadera. Bueno, felicidades, lograste pasarnos la información clara. Gracias, muy amable. Bien, agradecemos a la doctora Marisela. Aquí tenemos otra pregunta. El maestro Hugo Sierra agradece la presentación y te pregunta acerca de cómo se monitorean los posibles efectos del experimento. Es decir, en este caso se puso atención en el efecto en la memoria de los ratones, pero cómo observar si hay otros efectos. Sí, mira, lo que pasa es que cuando uno diseña un experimento, tú lo diseñas
con una pregunta en mente, ¿sí? Entonces, tratas de responder esa única pregunta. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo. Cuando estás tú haciendo el experimento, es imposible no observar otras conductas, ¿sí? Que evidentemente están ahí, que no las vas a medir en este momento, pero no las puedes dejar de ver. No sé cómo responder esto. Tal vez habría que hacer más de una pregunta para un experimento. Yo no lo hago, no me gusta hacerlo así. Pero definitivamente puedo observar otros efectos. Por ejemplo, cuando yo le pongo a mis ratones 6-hidroxidopamina, además de ver cómo van perdiendo la capacidad de decirme, este monito ya lo conozco, por lo tanto no le hago caso. También he observado, por ejemplo, cierta, ¿cómo te quisiera decir? Es como un comportamiento que yo digo, es que estos ratones están ansiosos, ¿no? De repente se ponen en un rincón, ¿sí? Y no voltean a ver el objeto. Y una de las cosas que yo me di cuenta que hasta pudiera parecer chistoso, es que si yo le pongo un juguete que tiene ojos, el ratón se esconde del objeto, ¿ok? Y entonces por eso, bueno, en algún momento dado nos dimos cuenta de eso, decidimos no poner juguetes con rostro, vamos a decirlo así, pero como que tienen esa sensación de que les da miedo que los observen. Y fue muy chistoso también porque hay algunos ratones que, ok, me voy al rinconcito, me escondo un poquito, pero cuando veo que el objeto no se mueve, voy y le muerdo los ojos. Y entonces los juguetes que ahí aparecen como unas ranitas, pues terminaron sin ojos. Entonces, no sé, como que me da la sensación de que obviamente hay otros efectos, otras condiciones que tienen más que ver con situaciones de tal vez estrés social, como lo que vimos ahí, porque si le pongo monos que no tengan cara, que no tengan rostro, que no tengan ojos, pues los ratones no parecen tener ese comportamiento. Entonces sí, podemos ver otras muchas cosas en un experimento, sin embargo, bueno, nos centramos en responder una sola pregunta, que en este caso fue la memoria. Sin embargo, pienso yo que, bueno, esos incidentes es lo que, cuando uno está haciendo investigación, pues le da pie para otras preguntas. Para otras preguntas, claro. Para ¿no? otros proyectos. Que responderás en otro experimento, ¿verdad? Claro, sí. Alejandro Meda está levantando la mano. ¿Puede encender su micrófono, por favor, Alejandro? Sí, saludos, doctora. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí, dime. Muy interesante su plática. Tenía una pregunta, pero tiene un planteamiento algo extenso, entonces mejor se la explico así. Pues me llamó la atención el asunto con la variedad de los marcadores de estas células que en conjunto denominamos como dopaminérgicas y pues, toda la diversidad de funciones que regulan. Sin embargo, con esto me surge la duda si podría presentar un problema metodológico al momento de realizar estudios, por ejemplo, en un esquema de daño en sustancia negra y donde estamos evaluando los efectos motores. En esto, en general, estamos evaluando las células de sustancia negra, pero ¿cómo sabemos que las células que estamos evaluando son solo las que regulan las áreas motores y que no estamos evaluando en ese mismo grupo células que tienen regulaciones más emocionales o cognitivas? Entonces, ¿cómo sabemos que el tratamiento que estamos usando afecta de igual manera a todas estas mismas células? Y si hay estudios que ya empiecen a considerar estas implicaciones y cómo se podrían hacer pues, estudios con una mayor resolución para corregir por este problema. Pues mira, yo me he hecho la misma pregunta. Realmente se me ocurren algunos abordajes muy, muy novedosos para poder, elegir las neuronas que vas a dañar. Yo creo que si estás haciendo experimentos como los que nosotros hacemos, de poner una aguja en el cerebro y
introducir ahí una droga, no puedes tener control y pensar pues que solo vas a dañar a las neuronas, por ejemplo, dopaminérgicas que tienen que ver con circuitos motores. Es imposible, ¿no? Necesitarías hacer a lo mejor esta nueva técnica, ¿cómo se llama? Que ponen marcadores genéticos y le ponen una de láser, tal vez, ¿no? Genética. Optogenética, tal vez podría ser, pero como nosotros lo hacemos, no sé si tú has hecho alguna cosa así, es imposible, creo yo, dañar solamente las del circuito motor. Más bien, lo que habría que pensar es que estás dañando tanto las que van a circuitos motores como las que van a circuitos más, pues, emocionales, ¿no? Y entonces, a la hora de diseñar tu experimento, insisto, tú tienes una pregunta, que es la que vas a intentar responder, ¿sí? Pero tienes que estar abierto a todas las manifestaciones de otras conductas que no van a ser motoras, ¿sí? Que va a tener tu animal, porque en un momento dado bien podrías evaluar el efecto en la vía motora, por supuesto, pero también hay que poner atención para en otro momento poder evaluar el efecto en las otras vías que no son motoras. Entonces, para hacer lo que tú estás preguntando, habría que usar otras metodologías, ¿sí? Como por ejemplo, se me ocurre la de optogenética, y poder elegir así como que neurona por neurona. Ahora, la otra cosa es que si bien en alguno de los trabajos que yo te mostré, trataban de buscar marcadores en las neuronas que las diferenciaran, como aquella que va a la vía motora y aquella que va a otro tipo de vías, por la misma dinámica de expresión de esos genes, yo creo que por el momento tampoco es posible, porque como dije antes, las neuronas de dopamina en algún momento te van a expresar esos marcadores clásicos de neurona de dopamina típica, ¿sí? Pero en otro momento no. En otro momento puede ser que ni siquiera tengan dopamina y entonces, y algunos autores ya lo han discutido, puede no ser identificada como neurona de dopamina en un momento dado, sino como neurona de otra naturaleza. Entonces, yo creo que en este momento no es posible segregar a las neuronas y poder decir, nada más voy a dañar las de la vía motora y a las otras no. No, yo creo que no se puede, al menos en este momento no. Muchas gracias, doctora. Si se puede, otra pregunta. A ver, sobre, me llamó la atención el área que abarcaban las prolongaciones axónicas de las neuronas dopaminérgicas, o sea, como, o sea, la analogía de cómo bañaban un área muy, muy amplia. Sí. Y pues eso es como, bueno, me parece algo contradictorio con el hecho de las funciones que regulan las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, por ejemplo, en aspectos motores. Uno pensaría que tendrá que ser una regulación muy fina para regular aspectos motores. Entonces, ¿cómo se relaciona la forma con la función en este aspecto? Pues fíjate que ese es un gran hueco que todos estamos dejando porque ni siquiera lo pensamos, o sea, mejor no lo pensamos, porque si tú piensas en esa condición del árbol axónico de estas neuronas, yo creo que el primer trabajo en donde se veían azules y rojitas está un poco exagerado, ¿no? El otro es más reciente, utiliza técnicas más puntuales, se publicó en 2017, hace relativamente poco tiempo, me parece más real, se ve un poco menos esa gran arborización, sin embargo sigue siendo una gran arborización. Entonces, ¿qué te puedo decir? La verdad es que ni siquiera lo pensamos, ¿no? ¿Por qué? Si introducimos esa dimensión en nuestros experimentos, pues es que va a ser muy difícil tratar de explicar los resultados. Entonces yo creo que es un gran hueco que estamos dejando, ¿sí? Seguimos explicando nuestros resultados como si la sinapsis de estas neuronas fuera como todo el mundo la conocemos, ¿sí? Creo yo que, bueno, pues es un poquito, hacernos un poco los ciegos,
hacia una condición que está comprobada, pero que si tú lees los trabajos de quien quieras, ¿no? Hasta del mejor investigador dopaminérgico que hay en el mundo, no consideran esa dimensión todavía. Es complicado pensarlo, porque como dices tú, pues se contrapone con mucho de lo que sabemos. Entonces, ¿cómo explicar que esta regadera es tan grande? ¿Sí? ¿Cómo explicar el efecto que tiene? Por ejemplo, en el núcleo estriado, en donde consideramos, pues regula la liberación de glutamato. Pues sí, pero ¿cómo con esa gran extensión? Entonces, ninguno, la verdad, nos hemos animado a incluir esa dimensión en nuestras discusiones. Así que no te puedo contestar. Muchas gracias, doctora. Sí. Pues yo creo que en esta presentación basada en las neuronas de dopamina se evidencia de forma clara lo complicado que se vuelve el conocimiento cada vez que conocemos un detalle más. ¿Sí? Y bueno, es una muestra clara de cómo, como lo comentabas hace un momento, entre más sabemos nos damos cuenta que sabemos menos. Que menos entendemos. O que menos entendemos. Pero sabemos además, más, conocemos sí, más detalles, pero luego no podemos interpretar o incluir todos esos detalles, ¿verdad? Entonces, pues, que es parte de lo que refleja el crecimiento del conocimiento, ¿no? Pero además yo creo que es lo que hace retador este campo. Bueno, al menos desde mi punto de vista, lo hace emocionante, ¿sí? Porque siempre va a haber elementos nuevos que tú puedes considerar para tratar de comprender mejor un fenómeno que estás queriendo comprender, ¿no? Entonces, pues ni modo, hay que entrarle a toda esta complejidad y, como te digo, lo que empuja a seguir en esta área, pues es lo retador del asunto, lo emocionante que puede ser poder integrar todo este conocimiento en experimentos que tú haces. Sí. Aquí tenemos otra pregunta del maestro Hugo Sierra. Él pregunta, ¿se coordina este tipo de investigación con otros equipos de investigadores en algunas otras partes del mundo? En su caso, o sea, en tu caso particular, ¿colaboras con proyectos de investigación con este tema, por supuesto, con algunos otros equipos? Y si es así, ¿cómo se coordina dicha investigación? Pues yo participo con estas temáticas con algunos otros investigadores locales de mi universidad. No he tenido la oportunidad de colaborar con con otros laboratorios en otras partes del mundo. Probablemente en el futuro se logre esto. ¿Cómo se coordina? Pues yo creo que para coordinarnos en estas investigaciones del tema que sea en realidad, para coordinarse, en primer lugar, se necesita tener una mentalidad de trabajo en equipo. Desafortunadamente eso nos falta un montón, ¿eh? Los investigadores luego somos como ermitaños, cada quien metido en su hoyo y a veces nos cuesta mucho trabajo colaborar, ¿sí? Entonces esto es como debería de ser. Yo creo que para coordinarnos, primero, se necesita una mentalidad de trabajo en equipo, se necesita ser humilde, ¿sí? Para poder aceptar críticas, comentarios, sugerencias de todos los demás. Entonces, espero que, no sé si tú estás en el área de la investigación, espero que puedas tú irte por ese lado de las colaboraciones, como debe de ser. Sí. Bien, pues si no hay más preguntas, nosotros, a ver, aquí parece que está otro comentario. Te felicitan, te dan las gracias. El mismo Hugo dice que guau, qué buena respuesta en relación a la colaboración. ¿Sí? Javier Alfaro nos comenta, felicidades doctora, muy interesante su charla. La dopamina, como ya mencionó, tiene una gran importancia en los procesos de transmisión neuronal. ¿Podría darse un caso de ausencia de dopamina? Esa sería la primera pregunta. Claro. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Sería la segunda.
¿podría utilizarse como tratamiento para alguna enfermedad neurodegenerativa u otro tipo de patologías? Que sería la tercera. Entonces, La ausencia de dopamina, todo el mundo conocemos la enfermedad de Parkinson, es el ejemplo claro, mejor caracterizado y más estudiado de una condición en la cual pues la dopamina desaparece en su mayor cantidad. Las consecuencias, pues todo el mundo la conocemos. Hay una degeneración motora fuerte en donde los enfermos de Parkinson adoptan ciertas conductas motoras extrañas, por ejemplo, el temblor de las manos, tienen dificultades, por ejemplo, para levantarse, tienen una rigidez en el cuerpo y todas esas son manifestaciones motoras, ¿sí? Que observamos cuando la enfermedad es tardía. Sin embargo, bueno, nosotros estamos también interesados en estudiar cuáles son las manifestaciones tempranas de la falta de dopamina en el cuerpo y qué es lo que se llama las manifestaciones no motoras del Parkinson, ¿sí? Hay algunas muy tempranas, por ejemplo, la pérdida de olfato, la pérdida de memoria, o más bien, pues sí, de memoria de cuestiones así como muy triviales, ¿no? Por ejemplo, que la gente empieza a olvidar en dónde dejó la llave, o de repente se ve en un campo abierto y va yo a decir, bueno, pues en la calle, y no sabe dónde está o para dónde dirigirse, ¿no? Entonces son manifestaciones muy tempranas que no son motoras de la deficiencia de dopamina cuando todavía no se ha perdido más allá del 50%, ¿no? Cuando tú ya ves ya la enfermedad de Parkinson como tal, como la conocemos, la rigidez del cuerpo, los temblores, etcétera, es porque ya se ha perdido más del 80% de dopamina. Y en ese sentido, sí hay tratamientos, y conocemos la suplementación de L-Dopa para estos enfermos, que bueno, ya después trae consecuencias secundarias a la L-Dopa y no a la pérdida de dopamina. Al menos para Parkinson, sí hay algunos tratamientos alternativos, ¿no? Farmacológicos principalmente. Para otras enfermedades que cursan con pérdida de dopamina, no conozco algún tratamiento que exista actualmente. bueno, y en la parte final de su pregunta, Javier te dice que si se puede relacionar a la dopamina con la esclerosis lateral amiotrófica. No conozco si hay algún link con esta enfermedad. Bien, luego tenemos aquí otro comentario. Sorprendente toda esta presentación, muchas felicidades, para mí todo nuevo, muchas gracias. Y bueno, yo adiciono nada más un comentario en relación a lo que se preguntaba y de los efectos de la dopamina. Y pues los invito a ver una película clásica, ¿no? Esta película de Despertares, donde se introduce pues tratar de suplementar dopamina dosificando el L-Dopa en diferentes problemas pues comportamentales, de comportamiento en principio, retrasos, trastornos motores, y bueno, es una buena película y sí refleja parte de la historia en relación al uso de drogas para suplementar los niveles de dopamina. Bueno, hay más felicitaciones. Y la última pregunta para descansar. Dice, ¿la falta de dopamina también tiene que ver con enfermedades como el trastorno obsesivo compulsivo? ¿A qué se debe la ausencia y a qué se debe ese tipo de enfermedades? La ausencia de dopamina, supongo. Sí. No, bueno, yo creo que más bien pregunta a qué se deben enfermedades que cursan con cuestiones obsesivo-compulsivas. No conozco mucho en realidad. Sé que el exceso o la falta de dopamina tiene que ver con algunas manifestaciones que se dan en esquizofrenia. Algunas de ellas pueden verse como comportamientos obsesivo-compulsivos, no lo son en realidad. No sé si hay alguna relación con estos comportamientos de esa naturaleza con dopamina. No puedo dar información. Bueno, muchas gracias. Muy bien, me gustó la charla, sobre todo la reflexión. Creo que nos lleva a la reflexión. Hace unos días teníamos una discusión sobre si deberíamos de llamarle ciencia a todo lo que se publica
o científicos, a todos los que terminaron una licenciatura que se relaciona con ciencia, y creo que en esta charla lograste reflejar cómo puede crecer el conocimiento y qué cosas tenemos que considerar a la hora de diseñar un experimento y el análisis al que se debe de llegar cuando está uno trabajando en aras de la ciencia. Muchas gracias.